Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que esté con ustedes. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos, recuerdan, en una gran porción que titulamos El Mesías, enseñando proverbios, o el Mesías y las parábolas, es igual, y una sección que dejamos, con la que trabajamos bien, que es la piedra de tropiezo. Con ella buscamos explicar, con esa parábola de Jesús, la gran diferencia entre el judaísmo y cristianismo y por qué Jesús se convierte en la piedra que los divide. Dios había previsto ya en las profecías mesiánicas que Jesús fuera el cimiento sobre el cual se construyera todo el sistema del plan de salvación. Amigos, hasta que podamos ver claramente, primeramente los judíos a quienes les fue revelada la palabra de Dios. Acordémonos que así es como se expresa Romanos 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Y Pablo responde, mucho, mucho, en gran manera. Y coincidimos con ello. Acá lo tenemos. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Esto usamos, recuerden, diferentes traducciones, en este caso la Reina Valera Antigua, la de 1909. Efectivamente, el pueblo judío fue depositario de la voluntad de Dios, de los pensamientos de Dios. Si comparamos esta declaración con lo que otros pueblos demandan, otras culturas, donde se dice que allí el Dios de ellos se les reveló y aparecen escritos. Pensemos en los persas, Zoroastro, aquel filósofo del siglo V o VI antes de Cristo, y su senda Avesta, cuando comienza a conocerse sus doctrinas. Y así sucesivamente, diferentes personajes a lo largo del tiempo, hasta que llega Jesús también. Solamente que en el caso de Jesús, Él no trae una nueva doctrina. Esto es muy importante, amigos. Y qué serio es pensar que cuando decimos que Jesús trajo una nueva doctrina, la doctrina del amor, por ejemplo, ignoramos absolutamente la revelación del Antiguo Testamento. El común de la gente piensa que en el Antiguo Testamento está revelado un Dios airado, un Dios de juicio. No, amigos. Justamente Jesús vino para revelar al Padre y mostrar el amor del Padre tan distorsionado, primeramente por su enemigo, su archienemigo, Satanás, a quien Dios lo revela en el Antiguo Testamento, en la caída, que participó en la caída de Adán y Eva. Y luego, con el paso de los siglos, aunque hubo grandes hombres que revelaron el amor de Dios, como cuenta la Biblia de Enoc, antediluviano, que vivió solamente 365 años aquí en la tierra y Dios se lo llevó. Y junto con él hubo otros hombres santos, buenos, que revelaron el amor de Dios. Noé fue otro. Y luego entonces desde Abraham, Dios busca formar como una raza de gente fiel que le ame, que crea en Él, que obedezca a sus mandatos. Y efectivamente, Abraham cumple esas expectativas, ese estándar. Se convierte en un modelo, hasta el día de hoy, amigos, aún para tres grandes religiones: los judíos, los cristianos y aún los islámicos. Bien, con Abraham, allí Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, el gran compañero de Jesús, quien anunció la llegada del Consolador, o el Espíritu de la verdad, que hablaría no por cuenta propia o cosas que el Espíritu generara ideas de él, sino que todo lo que oyere, él lo haría saber, tomará de lo mío. Amigos, aquí el centro de todo esto es Cristo. Las ideas de Jesús, por un lado, la interpretación del Antiguo Testamento, por otro, y el Espíritu Santo, que va a revelar cosas de Jesús. Él es el centro. Así lo enseña. Leemos el texto ahora de Isaías capítulo 28, versículo 16. Mientras que en los otros textos, 14, 15, se nos habla de que Dios se dirige a los gobernantes de Israel que confían en la mentira, que ponen la muerte como un protector para hacer sus maldades. Dios se les revela, pero de un modo solemne. Él pone un fundamento sobre el cual todo el que quiera estar en armonía con Dios y aún salvarse debe construir sobre ese fundamento. Ese fundamento es Cristo. Leemos entonces este texto mesiánico que será siempre fundamental para nuestra consideración de la historia de Jesús. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular,
preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Tómelo con confianza, no se avergüence, eso dice en otra traducción. Y es que si Jehová el Señor está hablando, que él es el encargado de poner ese cimiento, la pregunta es, ¿quién es ese cimiento? ¿Qué es ese cimiento? ¿Son las doctrinas del Antiguo Testamento? ¿O es algún gran profeta que vendría, un tal Elías, etcétera? Entonces, para investigar este asunto, aparecen nuevas profecías mesiánicas como la de Salmos 118, versículos 22, 23, que aunque es Dios el que hace esto, y que queda uno asombrado por la forma en cómo Dios maneja esto. Sin embargo, Dios previendo todo esto, que su pueblo rechazaría la piedra, no obstante, vuelve contra ellos siendo piedra angular. Es la más importante, preciosa, a pesar de que los edificadores no la quieran, la rechacen. Miremos cómo lo expresa el Salmo 118, 22, 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Notemos, Dios lo diseñó. Diseñó que aparezca una primera piedra angular preciosa de cimiento estable, lo hemos leído, y ahora esta piedra es rechazada por los edificadores. Pero aquí que ahora la piedra vuelve a la carga, según ahora Isaías capítulo 8, versículos 14, 15. Mientras que es refugio, ese santuario, para los que creen en él, para quienes lo rechazan se convierte en una piedra de tropiezo. Uno no puede atravesar un camino hacia Dios sin tropezar en esa piedra. Miremos cómo lo expresa entonces Isaías. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Por qué? Porque ese él que aparece al comienzo, que es refugio, santuario, para aquellos que creen, se convierte en una piedra de tropiezo, o piedra para tropezar, o roca de escándalo. Varían las traducciones. Efectivamente, Jesús llega a serlo. Y amigos, para que miremos esto claramente en palabras del mismo Maestro, lo dice en Mateo capítulo 7, 24, en forma de otra nueva parábola. Cómo compara al hombre que se acerca a Jesús y oye su doctrina, sus enseñanzas. La reacción es lo que espera Dios verificar. ¿Qué es lo que hace el hombre con esa información que recibe del Cristo? Miremos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el cimiento estable, duradero, sobre el cual el Señor quiere que todos edifiquemos. Tanto los judíos primeramente, y luego entonces aquella raza, vamos a usar esa expresión, los amigos mexicanos la usan con frecuencia, bien, esa gente que lo va a seguir, ¿sí? Así como a Abraham, los descendientes formarán esa raza de fieles, de creyentes, imitadores de Abraham. Ahora Jesús, descendiente de Abraham, él forma su raza, que son los imitadores de Jesús, los amantes de Jesús, los que le obedecen y que a la vez proceden de Abraham, para que se cumpla la promesa de Dios que le juró solemnemente a Abraham por la acción que él hizo de obediencia, de sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22, que juró por sí mismo, no habiendo otro mayor que él, juró: en ti serán benditas todas las naciones. Tú me hiciste esto, yo así te digo. Y efectivamente Abraham creyó. Y la simiente, el Zera, apareció. Y como Pablo explica, a diferencia de los judíos, que los judíos creen que ese Zera es una descendencia múltiple de mucha gente, los descendientes, los israelitas. Sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra que ese Zera es una persona, tal como Eva habló de su hijo, que Dios le dio un Zera, allí en Set, Génesis 4:25. Así también, aquí hay un hijo. Lo mismo ocurre con Ana, en 1 Samuel capítulo 1:11. También usa esa palabra Zera para referirse a su hijo, que ella rogaba que Dios le diera un Zera, una semilla, que era un hijo. Y finalmente Dios se lo concede con Samuel, nos acordamos. Bien, esto muestra, amigos, que ese uso en singular de Zera, que no es común entre los judíos, pero para Pablo lo es, porque inspirado por el Espíritu Santo dice: a Abraham se le prometió, en tu simiente, Cristo, todos van a ser bendecidos. Y así fue, amigos. En Jesús
ahora se entiende mejor el plan de salvación. Y lógicamente quienes lo rechazan la luz. Y ahora vamos a repasar un texto, amigos, que vamos a ver cómo Jesús llega a ser piedra de tropiezo. Y es con respecto a la curación que Jesús hizo en sábado, en Juan capítulo 9. Queremos decirles, amigos, que estamos ya en producción, ya están saliendo los videos de una nueva serie que esperamos lanzar también abiertamente, que se llama Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, una historia apasionante de qué pasó con el cambio del sábado bíblico, mal llamado sábado judío, es bíblico, es sábado de Adán, viene de la creación. El cambio que se produjo, el desplazo, para que entre ahora un domingo eclesiástico creado por el hombre. Y entonces allí se están usando argumentos, y uno de ellos es el que vamos a leer ahora en Juan capítulo 9. Esta piedra de tropiezo que llegó para hacer las obras de Dios, como cuenta Juan capítulo 9, versículos 3 y 4. Y en esa obra de Dios, la primera obra de Dios era derribar, no el sábado, era derribar las vallas creadas por el hombre, esto es, las tradiciones de los ancianos, lo que hoy llamamos Mishnah. Jesús las derriba con un escupitajo. Bien, esta es la serie, amigos, que ya en días más o semanas más queremos lanzarla para que podamos conocer a fondo este tema bíblico e histórico también. Esto queremos prometer que está en producción para que tengamos más fundamento bíblico de esta historia apasionante. Y así, amigos, vamos a ver en esta historia, en este texto que a continuación, que Jesús cumple el plan de Dios. Eso es construir sobre la simiente, el cimiento que es la piedra. Fíjense acá, Juan 9, 3, 4. Responde Jesús a la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, nació ciego con un propósito divino, y es que se manifieste la obra de Dios. O sea, a pesar de las oraciones de los papás, que oraron intensamente para que ese hijo nacido defectuosamente, ciego, fuera curado. Y Dios escuchó la oración, pero no contestó, porque esperaba algo mayor, y es que pasaran décadas hasta que Jesús se encarnara. Jesús mismo presenció en el cielo la oración de sus papás, orando por la curación de ese hijo nacido ciego. Y no obstante, la providencia divina traía otro plan superior, aunque fue con mucho sufrimiento, tantos años de ese niño, joven, adulto, de tener esa ceguera consigo. Y Jesús cuando aparece en escena. Y entonces leemos ahora capítulo 9, versículo 4. Y vamos a ver la piedra dividiendo, amigos. Eso es lo que es el tema que queremos, la piedra de tropiezo, que es la razón de ser de esta serie, descubriendo al Mesías de las profecías. Y si dividió el judaísmo, ahora divide el cristianismo, amigos. Y si uno edifica sobre Jesús, va seguro. Pero si edifica sobre Pedro, ahí tendremos problemas. ¿Sí? Bien, vamos a mirar el texto de Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Miren, ahí está hablando de las obras. ¿Qué obras Jesús tiene que hacer de parte de Dios? Versículo 5 agrega más, cuando dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esta es la primera obra que tiene que hacer de parte de Dios. Y yo dije, un escupitajo. Leemos pues, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y ya conocemos, amigos, el resto de la historia, la curación que se produjo a continuación. Pero aquí que la interpretación que se trae modernamente es que Jesús violó el sábado al escupir. No hacía falta, efectivamente, no hacía falta escupir el sábado. Con solo poner los dedos o decir la palabra era suficiente. ¿Por qué escupió? Insistimos, amigos, hasta que conozcamos las leyes tradicionales de los judíos de aquel tiempo, la tradición de los ancianos de la que cuenta Marcos capítulo 7, los primeros versículos. Ahí se nos da más detalles de esa tradición de los ancianos que los judíos veneraban al punto de criticar a los discípulos de Jesús y decírselo a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que están comiendo pan con las manos inmundas, es decir, no lavadas ritualmente? Había un rito que hacer previo a comer. Aún un fariseo le miró mal a Jesús cuando el fariseo lo invitó al maestro a comer, según
Lucas 11:37. Y el maestro tampoco participó de ese rito que consistía en tener media cáscara de huevo, echarle agua y a la media cáscara con agua volcarle en el cuenco de la mano, juntar el otro cuenco, inclinar que el agua llegue hasta el codo, no hasta la muñeca, juntar las manos y ya quedaba habilitado para comer. No era higiene. Y Jesús no acepta esos inventos humanos. Los discípulos no sabían, el maestro no les iba a enseñar eso, y Jesús no lo hizo. Recuerden Marcos 7, la historia de los discípulos, y Lucas 11:37 respecto a Jesús. Y entonces, así como estas leyes, ¿cuántas acerca del sábado? Por lo cual Jesús escupió para violar leyes rabínicas. Bien, amigos, cuando Jesús hizo esto, la historia avanza más, pero fíjense el final. Allí, desde el versículo Juan 9, 31, 32 en adelante, cuando lo expulsan a este hombre feliz de haber sido curado, y que los fariseos están allí encima, da gloria porque sabemos que ese hombre es un pecador, porque violó el sábado. No, él no violó el sábado, violó las leyes rabínicas que buscaban proteger el sábado, pero son inventos humanos. Jesús lo discernió bien. Lo cierto es que el hombre decía, yo no sé si es pecador, yo sé que yo soy una cosa, yo era ciego, ahora veo, estoy feliz de eso. ¿Pero qué te hizo? Entonces, allí, amigos, va avanzando el diálogo que hay entre este hombre, pero la gente no lo aguanta más. Y vamos a ver desde el versículo en que lo expulsan de la sinagoga, lo echan, no lo aguantaban. Su feliz testimonio de que estaba sano, que no le importaba cómo se lo hicieron. Fíjense acá, leemos el versículo anterior, miren. Ahí está, ese es el texto. Sí, 34, 9:34. Miren, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Por qué te crees? Ignorante, y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo, él lo buscó. ¿Saben, amigos? Ese es el maestro. ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados, humillados? Como este hombre. Él feliz. Ahora podía ver. Pero los fariseos no se lo perdonaban porque supuestamente había habido un acto pecaminoso en el medio. Es la opinión de ellos. Para Jesús no. Y entonces el hombre, pues, triste, rechazado e incluso sus propios padres, preferían seguir con el Sanedrín, porque cuando se los llamaron para dar testimonio, fueron evasivos. Así que Jesús lo buscó, y hallándole, amigos, miremos lo que pasó. Recuerden, estamos estudiando esto para ver qué es eso de la piedra de tropiezo, qué es lo que nos importa. Y así vamos a meternos en Gálatas, capítulo 5, a continuación. Miremos. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre responde, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Quién es? Y él responde, pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué quiere decir? Allí el hombre nunca había visto a Jesús antes, apenas había escuchado su timbre de voz. Cuando el maestro se acercó y untó los ojos con barro, el hombre no pudo ver nada, solamente escuchar el timbre de voz. Y así Jesús lo despachó al estanque, lávate, y regresó viendo ya, curado, y Jesús desapareció. Ahora Jesús se le aparece. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Mesías? ¿Quién es? Te está hablando. Ahí asoció el timbre de voz de quien le estaba hablando allí con el timbre de voz de quien le había curado. Este es el hombre que me salvó. Y se arrodilló. Lo adoró, ahí lo adoró. Fíjense cómo sigue la historia. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Las palabras de Jesús son las que importan ahora. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, ellos lleguen a ver. Y él vio doble, no solamente por su ceguera física, pudo ver físicamente, ahora la ceguera moral, porque pudo descubrir al Mesías, que la profecía decía, anunciaba que iba a aparecer. Ahí estaba enfrente de él, el Hijo de Dios, te está hablando. Veía doble. Pero miren ahora la piedra de tropiezo, y los que ven sean cegados. Es decir, aquellos que pretenden ver, que son luz, guía del indocto, dijera Pablo en Romanos capítulo 2, dirigiéndose a los judíos. Tú que dices que eres guía de los indoctos, luz de los que están en tinieblas. Tú que enseñas, que sabes de Biblia, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no hay que robar, ¿acaso no robas? ¿Noten? Esa gente que dice ver, Jesús los enfrenta
¿Qué pasa? Sigamos leyendo el texto de Juan 9 y el desenlace que va a venir. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él cerca, al oír esto, dicen: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que somos ciegos? Le captaron. Y Jesús, como con un mazazo, amigos, eso es la piedra de tropiezo. Va a hablar y que esto sirva de lección para nosotros. Tenemos que ser humildes. Si el Maestro se acerca a nosotros y revela pecados nuestros, amigos, bajemos la cabeza, humillémonos. Dios para eso envió al Cristo, para que se acerque a nosotros, nos diga cómo estamos. Él no viene a adularnos, no viene a felicitarnos. Muy bien, hijo, sigue así, que está todo. No, Dios no es así. La más de las veces un padre va a corregir a un hijo que ama. Y si el hijo anda mal encaminado, con más razón, despierta la ternura del padre, de enseñarle, corregirle. Bueno, en este caso, miren cómo sigue el relato. Las palabras de Jesús a estos fariseos que decían: ¿qué acaso somos ciegos nosotros con lo que está diciendo? Que tú viniste para que los que ven queden ciegos. ¿Qué? Entonces ya quedamos ciegos ahora. Miremos. Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Yo no los voy a acusar si ustedes fueran ciegos. Pero porque decís: vemos, ustedes son luz, guía de los indoctos, vuestro pecado permanece cuando rechazan la verdadera luz que es Cristo el Señor. ¿Entendemos? Eso, amigos, es ofensivo a Dios, el rechazar al Cristo. Por eso piedra de tropiezo. Dios lo pone, ahí está. Tú decides, lo tomas o lo dejas. Y amigos, Jesús, ¿qué impresión nos causa? ¿Quién es este individuo que pasó por este mundo con sus 33 años? En una ocasión, un docente invitó a los alumnos en una clase de religión, jovencitos, que pongan en el pizarrón qué interpretación tenían de Jesús. Y pusieron allí los chicos, imagínense, ponen cosas, revolucionario, un líder, mi salvador. Y ponían frases como esas, amigos. Y alguna frase llamó la atención, que no era muy común. Alguien puso: mi sustituto. ¿Y eso qué es? ¿Que me sustituyó? Amigos, cuando uno empieza a entender el plan de salvación, entre las varias cosas que enseña la Biblia, una de ellas es: Dios tiene severo conflicto conmigo por mis pecados. Dios no puede tolerar el pecado. Miren cómo lo expresa Isaías capítulo 59, 1, 2. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Él para que no quiera escuchar. Son los pecados de ustedes los que ofenden a Dios y Él se aleja. Amigos, eso es el pecado. Ese es tu pecado, es mi pecado. No hay forma de negociar. Para colmo, es más fuerte o va más allá que nuestras fuerzas. Y ahí es cuando aparece la solución. Se llama sustituto. Jesús vino en mi lugar, me reemplaza, y Él encara a Dios y presenta su obra, su obediencia, su sacrificio, su resurrección, todo lo que Él es ante Dios. Y Dios se goza tanto. Él, así lo expresa Filipenses capítulo 2, que luego de haberse humillado hasta lo sumo aquí, que se hundió, siendo igual a Dios, pero vistiéndose de carne humana, haciéndose semejante a nosotros, y luego siendo llevado a la muerte, y una muerte ignominiosa en aquel tiempo, muerte de cruz, en la que morían los criminales, como ejemplo para el Imperio Romano, para que nadie se atreve a levantarse en rebelión contra el Imperio Romano, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con ese acto que hizo Jesús, amigos, se da un giro ahora de parte del Padre, de parte de Dios. Y es que Dios queda tan agradecido, tan emocionado, que lo exalta a Jesús hasta arriba, hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo sumo.
para que todo el universo se arrodille ante Jesús y lo proclamen Jehová. Miren cómo lo leemos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Kyrios, se dice en griego, Yahvé o Jehová en hebreo, Señor en español. Que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Dios es el que sale ganando. No es que aquí hay una competencia, que ahora Jesús es exaltado y el Padre... No, Dios queda... Es lo que Él quiere. Que lo miren. Y amigos, cuando ocurre esto y empezamos a mirar a Jesús, ahí despertamos la simpatía de Dios. Y más cuando a Dios le decimos, Señor, no me mires a mí, míralo a Él. Yo me escondo detrás de Él, confío en lo que Él hizo, el regalo que me están dando. Eso es lo que Dios quiere escuchar, amigos. De eso trata el negocio del Nuevo Testamento. En eso consiste nuestra salvación. Cuando una persona se esconde en Jesús, el Maestro le va a decir, hijo, niégate a ti mismo y sígueme, toma tu cruz. ¿Se acuerdan de esas palabras? Oh, cuánta enseñanza que el Maestro dio para sus seguidores. Cuando hacemos eso, amigos, Dios está observando. Y Él quiere que amemos al Maestro. Él es el cimiento sobre el cual edificamos. Jesús lo había dicho, Mateo 7:24. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Siguiente versículo 25. Vienen ríos, soplan vientos, viene lluvia, da fuerte contra la casa. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó, porque estaba bien fundada sobre la roca. Amigos, cuando hacemos esto, es escuchar las palabras de Jesús, del Cristo, obedecerle, entregarnos. Él se encarga de darnos una operación quirúrgica, cambiar el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, sensible, y entonces el poder del Espíritu para que obedezcamos el mandamiento, que antes no podíamos. Pero amigos, en este plan, y ahora vamos a Gálatas, es cuando Pablo, habiéndoles predicado a los Gálatas en estos términos, exaltando a Cristo, los Gálatas, oyentes e hijos de su predicación, ahora son confundidos, ellos lo permitieron, con una invasión de predicadores que traían otra onda, judaizantes que promovían un evangelio supuestamente más completo, la circuncisión. Ustedes les falta la circuncisión. Sí, Abraham se circuncidó, ustedes admiran a Abraham, sí, ok, circuncídense también como lo hizo Abraham. Pablo dijo, no vamos a ser judíos para luego ser cristianos, porque ustedes quieren el gozo, el placer de decir, estos son judíos como nosotros. No, porque la circuncisión, los mismos judíos lo echaron a perder, ya que la genuina circuncisión ya estaba revelada en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y el judío no la practicaba en los días de Jesús. Leemos pues entonces, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios usa esta expresión, circuncidar el alma, pero dio una figura con la circuncisión física. Y el judío creyó que ahí estaba el mérito. En el cuerpo del varoncito que había que al octavo día de haber nacido, circuncidarle, quitar el prepucio, ya era salvo. ¿No ocurre, amigos, así aún incluso en la iglesia popular? Nace el niño, rápidamente bautízalo. Y allí van al niño y lo sumergen, o aspersión, o infusión de agua sobre su cabeza con agua bendita, ya está salvo. Ya está, bueno, menos mal. Amigos, ¿qué es eso? Bien, los judíos creían eso, cuando el texto enseña que lo que Dios quería era el alma que se circuncide. Miren todavía el versículo 16 del mismo texto de Deuteronomio 30. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Pero ¿cómo podemos amar a Dios cuando tenemos el corazón grasiento, con cochambre, decimos, ¿no? La palabra que se usa para hablar de grasa, mal olor, el alma sucia y amar. No, hay que circuncidar el alma. Y ahora, amigos, la circuncisión cristiana es el bautismo.
donde al bautizarse que queda la cochambre ahí flotando en el agua. Una forma simbólica de decirlo. Porque Dios es el que está mirando eso que se haga así, para que quede el recuerdo de que ese es el primer día del camino del cristiano, porque se bautizó, hizo un pacto con Dios. Al sumergirse, el viejo hombre queda sepultado y sale el nuevo hombre y que se une a Cristo. Miren todavía Jeremías capítulo 4, versículo 4. Otro texto que habla de la circuncisión del alma. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Así que creían los judíos que con la mera circuncisión física alcanzaba. Miren ahora en el texto de Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, esa transición entre circuncisión física, como la que hacen los judíos, pero que Dios requiere la del alma, y en eso entra el bautismo. Miremoslo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. O sea, que Jesús nos levanta a nosotros a una vida espiritual también. Entonces, cuando Pablo se enfrenta con esta onda de estos judaizantes que insisten con la circuncisión física, Pablo se ofende. ¿Por qué no predican la circuncisión espiritual, la del alma, como leíamos en Deuteronomio 36 o Jeremías 4:4? No, están en ese orgullo, eso es lo que Pablo va a decir en Gálatas 5 en adelante, de decir, estos son nuestros, como los judíos, porque Pablo enseña, pero es incompleto su evangelio. No entendieron el mensaje. Pablo por eso se ofende y les dice a estos Gálatas, qué necios sois, empezaron bien, terminan en la carne con esa gente. Amigos, su mensaje, el de Pablo, que ahora vamos a leer, Gálatas 5, 1 en adelante, es un mensaje actual hasta hoy. Y es que Dios quiere el espíritu, las intenciones. Esto es lo que nos marca la diferencia aún con el judaísmo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelar a ese espíritu. Se lo dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo se hace esto? Bien, ese nacimiento del espíritu que tiene que ver con el alma, con las intenciones, allí adentro, cuando miramos a una mujer, ¿qué intención hay? Cuando miramos un dinero, ¿qué intención hay? Cuando miramos a un compañero que no nos simpatiza y lo miramos, yo quisiera que se muera. Y frases así, con pensamiento, no frases, hasta acá. Dios lee todo eso y quiere que el hombre sepa que hay un Dios que hace escrutinio, lee todo y le pide al hombre, cambia tu alma, reconoce tu pecado. ¿Qué pecado? Yo no sé de qué están hablando. No, amigos, cuando hablamos de esa manera, Dios se ofende. Por eso el Cristo no va a perder centímetro en su manera de obrar. Lo hace con seguridad, lo hace con poder, pero lo hace con amor. En aquel tiempo fue rechazado. Hoy, amigos, no puede serlo si entendemos honestamente el plan de Dios, el bien que Dios nos quiere por medio del Cristo. Vamos pues a Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aquí estamos leyendo la Biblia de Jerusalén. Y con esta nos vamos a guiar también. Recuerden, cualquier versión va a ser útil. Algunas veces usamos otras para remarcar ciertas expresiones del original griego. Bien, leemos pues entonces Gálatas 5:1. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. Saben, amigos, ya hemos comentado en otra ocasión, lo reiteramos, la circuncisión es buena si la miramos higiénicamente. Quien practica la circuncisión es una persona que se espera que sea más limpia en su cuerpo y especialmente a la hora de su casamiento, de formar familia, tiene menos
incidencia en el cáncer de útero de sus esposas, porque está más limpio, a diferencia del hombre incircunciso, que tiene que estar más higiénico allí en sus relaciones con su esposa. En fin, la circuncisión es saludable. Aún más tiene que ver con las relaciones sexuales, todo un asunto de interés que Dios quiso que lo practicara Abraham, en contraste con lo que los padres de la iglesia sostenían, Justino mártir entre ellos, él muere en el año 165 después de Cristo, que decía, ustedes que enfatizan tanto la circuncisión, los judíos. Él tuvo un diálogo con un tal Trifón, judío, y el libro se llama así, Diálogo con Trifón, donde Justino dice, ustedes que consideran tan importante y que con eso es necesario para que nos salvemos, ¿qué pasa con los anteriores a Abraham? Los grandes patriarcas, los antediluvianos, jamás practicaron la circuncisión y fueron aprobados por Dios. Miremos a Enoc, miremos a Noé. ¿Y cuánta gente? Adán. En ningún lado aparece que se circuncidaron. Y es cierto, amigos, la circuncisión aparece con Abraham en adelante, pero aparece como una señal, como una figura de esa circuncisión del alma que Dios quería que se practicara. Pero el judío no vio esa circuncisión del alma. Bien, de eso trata la aparición de Cristo, es lo que Pablo está escribiendo acá. Si ustedes practican la circuncisión, Jesús, ¿de qué les vale a ustedes? ¿No entendieron lo que Jesús quiere con la circuncisión? Es la del alma la que importa, pero ustedes están con el cuerpo. ¿Para qué? Para que formen parte de estos hijos, de estos judaizantes, para que ellos sientan la hegemonía, sientan el poder, estos son de los nuestros. No se dejen dominar, no se dejen oprimir, manténganse libres de esa gente. Ellos, en su espíritu carnal que traen, espíritu de división, de discordia, de peleas, cuando el Señor no pudo formar un nuevo corazón en esa gente. Porque, amigos, a veces pasa, y cuidémonos, podemos admirar a algunos predicadores, cuando uno los oye en la televisión, en los videos, ¡wow! ¿Cómo saben? ¡Wow! Pero hay ciertos rasgos que pueden demostrar que el Espíritu Santo no está allí. Cuando hay mucha acusación, mucha soberbia, mucho y en fin, cada cual es como es. ¿Y qué decir si empezamos a investigar su vida privada? O no investigar, que se revela, como pasó con cierto predicador que era muy fuerte cuando él hablaba delante de las cámaras, pero un enemigo lo venía siguiendo y lo fotografiaba en situaciones sumamente irresponsables. Allí visitando lupanares, mirando mujeres desnudas, etc. Un predicador. Ustedes conocerán ese caso. Entonces, allí es donde lo que Dios quiere es aquí, adentro, el alma del predicador y de los que oyen, de todos. Y para eso, Pablo predicó el Evangelio de Cristo. Apunta a eso. Pero cuando el Gálata, el oyente, se mezcla con estos nuevos predicadores. Por eso, al comienzo de Gálatas capítulo 1, él habla, capítulo 1, versículo 7 en adelante, de un supuesto nuevo evangelio. No es que exista un nuevo evangelio, pero hay gente que trae discordia, que los tales sean malditos. Dice acá, vamos a leer todavía el versículo 6, quizás para ver mejor el contexto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, el de los judaizantes que promueven la circuncisión. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si haya aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema significa esa palabra, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea maldito. Y ese evangelio de Pablo, que Dios le estaba revelando, Cristo se lo revelaba, no incluía la circuncisión. Ya estaba incluida la circuncisión en Cristo, como dice Colosenses 2:11, cuando ellos participaron de esa circuncisión no hecha a mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en las aguas del bautismo, porque la circuncisión física los judíos la arruinaron. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la que vale, la del alma. Y luego dice, sepultados en el bautismo. Entonces, amigos, esto es lo que Pablo está predicando, pero esta otra gente toma literalmente. No, hay que circuncidarse físicamente también. Volvemos otra vez a Gálatas capítulo 5. Estábamos en el versículo 2, 1 y 2. Soy yo, Pablo, quien os lo dice, si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. O sea, da un paso atrás. Si Jesús le está liberando, amigos, hay quienes han leído este texto y suponen, ven, si Pablo está diciendo que quedemos libres de la ley, ¿por qué este individuo, Contreras, los está obligando a la ley? Si Pablo dice, quédense libres de la ley. Amigos, leamos mejor el texto bíblico. Si Jesús nos liberta para una ley más grave todavía. Olvidamos eso. Tenemos que liberarnos de esta ley. Es más, esta ley es más fácil. Esta de acá, la de Moisés. La de Jesús es mucho más dura. ¿Queremos una prueba? Mateo capítulo 5, versículo 27, amigos. Quiero ilustrarlo con el texto que leemos ahora. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer y violar ese mandamiento, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O si tu mano derecha te es ocasión de caer para violar ese mandamiento, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo 18 nos dice prácticamente lo mismo cuando dice, más vale que entres al cielo sin una mano, manco, y no todo enterito al infierno. Más vale que entres al cielo tuerto, porque te sacaste el ojo por culpa de ese pecado, tuerto que entres y no todo tu cuerpo enterito al infierno. Lógicamente, es una hipérbole. Miremos el texto ahí, Mateo 18. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies enteritos, ser echado en el fuego eterno. ¿Notamos? Severo. O si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, un tuerto, que teniendo dos ojos completitos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Notamos, amigos? Esta es la ley de Jesús. Mientras que la ley de Moisés dice, no cometas adulterio. ¿Me dejan que lo ilustre? En Kiddushin, página 40 del Talmud, hay una sentencia que los judíos idearon, basados en dos textos bíblicos. Por supuesto, muchísima de la literatura de la tradición de los ancianos se basa en la Biblia. Solo que la interpretación que ellos dan, amigos, choca con la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es? Que en la definición de Kiddushin, página 40 del Talmud, ellos dicen que el buen pensamiento se adscribe, se suma a una buena acción y por lo tanto se le computa como mérito. En otras palabras, un buen pensamiento se constituye, llega a ser un mérito. Si por ejemplo yo tengo un buen pensamiento, yo pensé a usted donarle $100 porque, en fin, usted me contó su historia, me enterneció, y dije, no, está bien, yo le voy a dar $100, no puede ser que me pase esto, y si tengo se lo voy a dar. Y acá, yo pensé, y en eso le digo, mire amigo, quiero que sepa, no se preocupe, yo le voy a donar $100. ¿De veras? ¡Wow! Sí. Pero aquí que a la hora le digo, discúlpeme, pero sabe que hice números y no me da, discúlpeme, yo esto lo quería obsequiar a usted, pero no puedo. ¿Qué pasó? No, sabe que recordé que tengo otros problemas, no puedo. Bueno, está bien, será otra cosa, sí, discúlpeme. Pero yo, pícaro, dije, como tuve el buen pensamiento, que Dios me lo computa como una buena acción, me lo pone como mérito. Y ahí en los libros del cielo, Gustavo ahí dio $100, porque lo pensé, como que lo hizo. ¿Notamos?
basado en un texto de Malaquías capítulo 3, versículo 16. Como siempre, estas cosas se basan en la Biblia. Leamos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan. Así que como pensaron tan bonito, tan bien de Dios, Dios los anota ya les da un mérito. Pensaron en Dios, anótenlos. Así que yo pensé en dar $100, lo anota, aunque no lo llevé a la práctica. Por lo menos que lo pensé. Y se lo dije, entonces ahora se lo anota como mérito. Pero al revés ahora, ahí viene la jugarreta. El mismo pensamiento del Kiddushin, página 40, dice que el mal pensamiento no se adscribe, no se suma, no se pega a una mala acción. Por lo tanto, no llega a ser una falta. Solamente la mala acción se constituye en falta y se anota como pecado en el cielo, no el mal pensamiento. ¿Por qué? Porque, otra vez, el mal pensamiento no se constituye en una mala acción, no es una mala acción, y en consecuencia no es falta, no se violó el mandamiento porque no se consumó la acción, y en el libro del cielo ahí quedó cero, el mal pensamiento. Basado en el texto de Jeremías 6:19, otra vez, siempre está la base del texto bíblico. Miremoslo. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus, se entiende, malos pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué cosa es el mal que trae? El fruto de esos pensamientos perversos que se traían. Consumaron, hicieron los pensamientos. ¿Se entiende? En consecuencia, un judío de los días de Jesús miraba a una mujer para codiciarla. Y se solazaba los ojos, la lengua, todo, mirando allí a esa mujer para desearla. Pero como yo no la toqué, yo no le hice nada, ni le hablé nada, la miré a escondida incluso porque ni ella se dio cuenta, para que no se sienta molesta, ofendida, porque ¿qué hace este tipo mirándome? No, pero adentro me hice la película. Para este tipo de cosas, Jesús ya traía una sentencia que corta, y cortó con Kiddushin 40. Otra vez lo leemos, leamos Mateo capítulo 5, versículo 28, y leemos también Mateo 18, 8 y 9 que acabamos de leer hace un momento. Leamos pues. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, aunque no lo consumó, ya adulteró con ella en su corazón. 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. O Mateo 18, 8, 9, que dice lo mismo. Pero noten que uno entraría en el cielo, más vale que entre así, medio tuerto, manco, cojo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 ojos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Se entiende, amigos? Con esto, ¿qué estamos aprendiendo? Que la piedra de tropiezo no perdonó. Es estricto. En consecuencia, volvemos a Gálatas otra vez, capítulo 5, versículo 3, para entender qué significa estar libres de la ley. Porque la ley, si al estilo judío, uno vive en pecado. Porque la ley dice, no cometerás adulterio. Yo no cometí adulterio. Y uno se mira de esa manera, de una forma tan carnal, porque no circuncidó su alma. Kiddushin 40, para colmo, le da esa orientación. Que si pensaste bien, entonces se te computa como mérito. Ahí lo dice el texto bíblico, Malaquías capítulo 3:15, 3:16. Pero si pensaste mal, no te hagas problema. Solamente que cuando lleves a la práctica el mal pensamiento, ahí sí te va a venir el castigo. Amigos, Jesús condena toda intención. Y cuando uno se vuelve a la ley, a la letra, con ese espíritu carnal, con toda la incircuncisión del alma, aunque esté circuncidado físicamente, pero adentro lleno de grasa, lleno de cochambre, y toma ese mandamiento, agarra enseguida viaje con Kiddushin 40. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice, vino Jesús, enseñó la ley como tiene que ser, y entonces saca Kiddushin 40, saca la tradición de los ancianos, la Mishnah, amigos, va a caer. Y esto, quien les habla, es un apasionado lector de la Mishnah, me interesa.
Y yo la quiero promover para que se entienda qué ocurría en el primer siglo, con nuestro maestro que le hizo frente. Pero sobre todo, para que Él nos enseñe. Si ustedes están unidos a la ley y tienen el corazón lleno de cochambre, la van a hacer peor. ¿Por qué? Porque se guían por la letra de la ley. No cometerás adulterio. Y ustedes se confían, mirando a la mujer, la codiciaron, pero no la tocaron, entonces está todo en orden. Cuando ustedes están aquí en mi ley, yo no lo voy a permitir. ¿Se entiende, amigos? De eso trata Pablo. Por eso él dice, si ustedes vuelven a circuncidarse, se enganchan con todo el sistema y quedan esclavos otra vez. Entonces, ¿Cristo para qué sirvió? Si era sacarlos de allí. No porque sea mala la ley, no, amigos. Es el corazón lleno de grasa o cochambre, de fétido olor, de los líderes que producen Kiddushin 40 o cualquier lectura de la interpretación rabínica de la ley de Moisés, ley la cual Jesús vino a interpretar. Miren cómo el Señor lo expresa en Juan 1:17, en esta versión que estamos leyendo de la Biblia de Jerusalén. Miremos ahí. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley nos han llegado por Jesucristo. La gracia de entenderla, la verdad de interpretarla, los profundos contenidos de la ley, solamente Jesús lo hizo. Profundos contenidos, claro, si la ley dice no cometerás adulterio, yo te digo, tú estás mirando así libidinosamente, lujuriosamente, ya está, ya igual. No, pero maestro, yo no la toqué a esa mujer. Además, ¿cómo se viste? ¿Yo qué culpa tengo? Ok, no empieces a echar la culpa a los demás. Tu corazón está feo. Yo para eso he venido, para limpiar la cochambre, la grasa que tú tienes en tu alma. Para que pienses bien, tengas limpieza en el alma. La consideres como una hermana. De eso Pablo enseña en sus cartas, que tratemos a las jóvenes como que fueran hermanas. Pero acá tenemos mucha cosa fea en el alma. Y para eso, la libertad en Cristo, la libertad de esa ley de Moisés, en Cristo. Él nos enseña, sujetos a la ley de Cristo, quien interpretó la ley de Moisés y la exaltó, no que la tiró abajo. Porque amigos, si Jesús tira abajo la ley, entonces todo el sistema se pierde. Jesús mismo ya no es efectivo. Ahora sí podemos mirar, pensar y tanta cochambre en la cabeza, porque se tiró la ley y la de Jesús también. No, amigos, terrible la consecuencia para aquellos que enseñan semejante cosa, ignorando lo que Dios inspira a Pablo que escriba. Volvamos otra vez a leer Gálatas capítulo 5. Estamos en el versículo 3. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia, que va a incluir los mandamientos de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por el amor o la caridad. Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Y la profunda verdad de que ustedes tienen que circuncidar el alma. Pero si vuelven otra vez a los rudimentos de Moisés y olvidan de Cristo, ¿acaso Él no los circuncidó? Para que toda esa gente acepten también. Como cuenta el texto de Corintios, 2 de Corintios 3. Tienen un velo, no logran ver la libertad a la cual Jesús nos está llamando. Pero no libertad para que hagamos lo que queramos. Una libertad donde vemos claramente que la ley es severa, pero un Cristo poderoso que nos da fuerzas para obedecer. Que nos hace amarlo, porque Él lo hizo todo para que tenga derecho en nuestro corazón. Nuestra entrega es plena, nuestra obediencia también. Y poder entender qué está pasando con gente que, porque no vieron a Jesús, hacen lo que hacen. Amigos, Dios les ama. Jesús les llama también. Es exaltar el nombre de Jesús, lo que Él hizo por ustedes y por mí. Dios nos invita a aceptarlo.
Seguiremos estudiando Gálatas capítulo 5, avanzaremos más, de a poco, pero seguro, acerca de interpretar esta gran piedra de tropiezo que llega al mundo, pone la ley de Moisés en su justo lugar. Él la descubre para que todo aquel que ame a Dios y quiere estar en paz y estar con Dios, pueda escuchar y obedecer. Dios las bendiga, nos miraremos en la siguiente emisión.